Este es un video hecho por mentes ateas brillantes en el cual no se hablará en específico de ninguna religión, sino de la definición de cielo e infierno y cómo estos, si aún existieran en algún lugar recóndito de la Tierra o el universo, no podríamos llegar a disfrutarlos o a sufrirlos. Definición de cielo. Según la Real Academia de la Lengua Española, Dios o su providencia. En las interpretaciones se toma como la gloria y la sensación máxima de placer, ya sea en un estado pasajero o por siempre jamás. Definición del infierno: lugar donde los condenados sufren después de la muerte, castigo eterno. En las interpretaciones se toma como la desdicha y la sensación máxima de miseria y dolor, ya sea un estado pasajero o por siempre jamás. Bueno, empezaré citando el libro El alma está en el cerebro, del autor Eduardo Punset, Radiografía de la máquina de pensar. Alma o psique: cabe en la poca más de 1,5 kilos de tejido cerebral, el mismo que el filósofo Henry Moore describía como esa de estructura gelatinosa e inútil sustancia. Thomas Willis, junto a un grupo de sabios, inauguró una nueva era, la era neocéntrica, en la que nos encontramos hoy. Willis propuso entonces que los trastornos mentales como la depresión se podían curar con sustancias químicas, preparados farmacéuticos. Seymour asegura que la idea del alma, o de algo parecido al alma, probablemente surgió hace mucho tiempo, tal vez hace 1 millón de años o unos cuantos cientos de miles de años. En la Edad Media se creía que incluso los árboles o las rocas tenían alma. Según Carl Zimmer, en la naturaleza había almas por doquier, porque siempre que percibimos algo parecido a una acción o cambio, creemos ver un alma. En la Edad Media se creía que cada persona tenía 3 almas, una en el hígado y otra en el corazón. La tercera, el alma racional, el alma del cristianismo, que no se ubicaba en ningún lugar concreto porque se trataba en un alma inmaterial. Las imágenes de Jesús abriendo su corazón guardan relación con esa idea del hombre, mostrándonos su verdadero yo. Thomas Willis sospechó que los seres humanos tenemos un cerebro integrado, es decir, que hemos heredado el cerebro de los reptiles y que al evolucionar como mamíferos no descartamos el cerebro de los reptiles, sino que los mantenemos perfectamente integrados en un cerebro mayor. Estas ideas prefiguran realmente un tipo de pensamiento evolucionista, aunque Thomas Willis jamás lo hubiera expresado así. Para él era una prueba más del ingenio de Dios como creador, como diseñador del mundo. Carl Zimmer no duda en afirmar que Willis fue evolucionista 200 años antes que Darwin. Efectivamente, él brindó las pruebas que Darwin utilizaría con tanta elegancia para forjar la teoría de la evolución 200 años después. Londres, 1690. La bruma cubre un viejo cementerio de las afueras de la ciudad, mientras resuenan los ecos de un campanario lejano. 2 hombres armados con picos y palas embarcan en una tumba reciente, desentierran el cuerpo de un pobre hombre que había sido sepultado esa misma tarde. ¿Quiénes son estos hombres? Ser ladrón de cuerpos era un oficio muy lucrativo a finales del siglo XVII. Los hospitales universitarios pagaban muy bien los cuerpos que necesitaban para realizar sus estudios anatómicos. En esa época apenas se podía imaginar que alguien pudiera donar el cuerpo a la ciencia, y la única forma de obtener material humano era utilizar métodos ilícitos. René Descartes estudió cómo la materia interactuaba con el alma y cómo el alma interactuaba con la materia. El lugar donde se producía esa interacción era la glándula pineal. Los científicos llegaron al corazón. Probablemente fue una desilusión tremenda descubrir que solo era un músculo imprescindible para la vida, pero un músculo al fin y al cabo. El corazón siempre ha sido una víscera especial entre las vísceras, hasta el punto de que el cerebro y el hígado eran secundarios al propio corazón. El cerebro por dentro. Desde la época de Willis hasta nuestros días, los conceptos mente, cerebro y alma han cambiado mucho y se han avanzado sustancialmente. En los estudios anatómicos, neurológicos, fisiológicos, en aquella época prácticamente no había métodos de localización cerebral y todo lo que se podía hacer era postular hipótesis. En la actualidad se trata de localizar áreas cerebrales con muchísima exactitud, utilizando fundamentalmente métodos de estimulación eléctrica y en algunos casos magnética para identificar áreas cerebrales.
El alma en las neuronas. Ya hemos visto que el cerebro es física y química, pero las consecuencias de esos procesos físico-químicos son ideas, y una idea recurrente en los seres humanos es preguntarse si esa se mantiene algo después de la muerte. Los hombres y las mujeres están dispuestos a admitir el carácter inevitable de la muerte, y no les importa en exceso que sus átomos se desconecten, pero a duras penas pueden entender que todo concluya ahí. La idea del yo es también cerebral, es también material químico. La idea del yo puede desaparecer del cerebro. Carl Zimmer admite que estas preguntas son inquietantes. Cuando observamos a alguien que padece la enfermedad del Alzheimer u otro tipo de daño cerebral, realmente puede verse como el yo de esa persona desaparece, se destruye, paulatinamente a medida que el cerebro se va destruyendo. Esto puede observarse perfectamente observando este proceso. Uno no puede forjarse la ilusión de una muerte súbita y pensar que el alma o el yo se vaya a otro lugar, como a través de una puerta cuando se observa a alguien que tiene Alzheimer. Lo que se aprecia es el yo, simplemente se desintegra. Lo que también puede apreciarse cuando se observa ese tipo de dolencias es que el yo cambia, es que puede cambiar el alma. Una persona puede transformarse completamente si sufre una demencia. Un conservador puede pasar a ser liberal, o puede comenzar a vestirse de un modo completamente distinto, o puede decidirse a hacerse pintor. De pronto ya no parece la misma persona y apenas puede recordar su propio yo o su yo anterior. De hecho, pueden estudiarse los cerebros de estas personas y se puede observar que se han producido cambios físicos en el cerebro que a su vez cambian la persona, confirma Zimmer. El yo es un concepto muy importante en Occidente, y la simple idea de que el yo pueda desaparecer causa estragos. Nuestra idea del yo es mucho más profunda que el simple reconocimiento de uno mismo. Los chimpancés también son conscientes de sí mismos y se reconocen en el espejo, pero nosotros, además de reconocernos, somos capaces de imaginar y generar convicciones. Algunas de estas convicciones pueden demostrarse y otras no pueden demostrarse en absoluto. ¿A qué categoría pertenece la idea del yo? ¿Es simplemente una convicción que hemos generado? ¿Es una idea imaginativa que se supone que hay algo más que redes neurales y neurotransmisores? ¿Cómo surgió esta idea del yo? Carl Zimmer asegura que el cerebro actúa de un modo distinto cuando pensamos en nosotros mismos. Se ha estimado desde una perspectiva neurológica a través de gammagrafías cerebrales. Hay ciertas regiones cerebrales que parecen coordinar un tipo especial de pensamiento al pensar en nosotros mismos. Así que en realidad el yo es la manera especial que tiene el cerebro de identificar todo lo que tiene que ver con nosotros mismos. Y sobre todo, el yo debe entenderse como un proceso o una organización cerebral, al menos así como los científicos empiezan a considerarlo. Y cuando se altera esta red, empiezan los problemas del yo. Es entonces cuando la persona ya no se parece a lo que era, porque no puede retomar su memoria autobiográfica. Simplemente la persona no recuerda quién es. Según Carl Zimmer, quizá la manera de regular las emociones, al pensar en uno mismo, también cambia y por tanto emocionalmente parece otra persona. Los científicos piensan así sobre el yo, pero todavía quedan muchas cosas por entender. Como sugirió Einstein, la conciencia y el cerebro siguen siendo el gran misterio de la humanidad. Vivimos en una realidad material, en la cual los diferentes átomos, partículas subatómicas y o subatómicas están en continua interacción unas con otras. Las células están compuestas por miles de estas y el ser humano está compuesto por miles de millones de células que están constantemente recibiendo estímulos del exterior, como partículas de oxígeno o partículas de sustancias que provienen de alimentos. Estas partículas por sí solas no tienen ninguna trascendencia, pero al llegar a un organismo con un sistema nervioso que permita decodificar estas y que sean reemplazadas en su interior por impulsos electroquímicos que empiezan en el caso del olfato en la nariz y terminan en el bulbo olfatorio, pueden dar a ese organismo un aviso de su entorno que le permite reaccionar de una forma placentera y sirva para su supervivencia, ya que los seres vivos, por lo tanto el hombre, Homo sapiens sapiens, son un conjunto de células andantes. Tener conciencia de algo o de alguien es tener conocimiento de la existencia en este continuo espacio-tiempo de esas partículas, y lo tenemos gracias a los sentidos, que son la conexión con el entorno. Sencillamente el no tener toda esta maquinaria para poder interpretar
el entorno que se descompone al morir, no tendríamos conocimiento o conciencia del entorno, y menos de nosotros mismos. Así que por más que haya cielo o infierno, no podríamos disfrutar o sufrir en estos porque no tendríamos cómo hacerlo. Para finalizar, quiero mandar un saludo muy especial a Mentes Ateas Brillantes en Facebook, para los cuales está hecho este video, y a otras páginas como Ateísmo Brillante, Mundo Ateo, Ni Soy Creyente, todo lo contrario, y canales como Mega Obstardas. Gracias.